al Señor, hace verter un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó, como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo, mi precioso tesoro. Por ti derramé, fui quebrantado y ofrecido a tus pies, en dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. Y tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre y solo su amor te guió. Y tú, tan perfecto y santo, vicario te diste por mi perdón tú has pagado, fuiste inmolado por mí, tú quebrantado, porque tanto me amas, precioso tesoro, vertido por mí, tú quebrantado y ofrecido a mis pies, en dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí, en dulce abandono, que sea mi vida derramada por ti. Hola, ¿cómo están? Una alegría volver a encontrarnos. Siempre estamos compartiendo el segundo domingo junto con Alberto para hacer un poco más visible, específico nuestra comunión y compartir la cena del Señor. Pero bueno, hoy estoy acompañado por Julián. ¿Cómo va, Fabi? Un verdadero honor. Lo mismo digo, saludamos a todos los hermanos, mandamos un abrazo enorme, es una verdadera alegría poder compartir este momento. Bueno, un tiempo especial, la verdad que cada vez que planteamos de esta manera un encuentro, se nos da esta especie de sinergia que produce el Espíritu, ¿no? Porque Dios no le habla a los pastores de manera específica, sino que Dios le habla a su Hijo, le habla a Cristo, le habla al cuerpo, ¿no es cierto? Los pastores tienen un don administrativo sobre lo que Dios le habla al cuerpo, lo que Dios le habla a su Hijo, ¿no? Y a veces
el poder recibir todo lo que le habla al cuerpo, le habla a nuestro hermano y ver la forma en que Dios va uniendo cada uno de los puntos y dándole claridad a la visión, a la única visión que tiene la Iglesia, que es la expresión de su propio Hijo, que expresa la gloria del Padre, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy es un día en el que a nosotros nos pareció, en cuanto a nuestras charlas, en cuanto a lo que estamos compartiendo con el liderazgo de la Iglesia, es poder hablar acerca de un tema que deriva, por supuesto, del regalo eterno de Dios, de esa gracia, ¿no? Que nos fue concedida. En esa gracia, por supuesto, la gracia es una persona, ¿no? Porque lo que el Padre nos concedió es a su Hijo y en Él todas las cosas, ¿no es cierto? Y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, todo proviene del Hijo, de su plenitud, del todo y en todos. Y en esa gracia nos fue concedido no solamente un perdón infinito de una deuda imposible de pagar por nosotros, sino que además la gracia es un poder que se nos otorga en el Espíritu de Dios que nos fue concedido en nosotros, que nos conduce a una modelación. La modelación a la imagen del santo, lo cual Dios llama santificación en su palabra, ¿no es cierto? Y ese poder que opera en nosotros para modelarnos a la imagen de su Hijo está referido tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, muchas veces referido como unción, ¿no? Entonces, claro, es un tema que ha circulado entre nosotros de diversas maneras y de diversas interpretaciones, pero el punto crucial es, bueno, ¿qué dice la palabra con respecto a esto, no? Y de qué manera operaba lo que Dios llama en su palabra unción en el Antiguo Pacto y cómo actuaba en el Nuevo Pacto en la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Así que cuando uno va al Antiguo Pacto ve que la unción operaba y digamos, de alguna manera el concepto era algo limitado solamente a un grupo de personas, ¿no? Y ve que en el Antiguo Pacto eso era para los sacerdotes, para los reyes y para los profetas, ¿no es cierto? Bueno, hay diversos pasajes en donde nos está expresando concretamente y claramente esta verdad. Pero en el Nuevo Pacto, como nosotros sabemos que a los antiguos Dios les habló de diversas maneras y tantas veces a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos, en este tiempo, en este pacto, Dios nos habla por el Hijo. ¿No es cierto? Bueno, y acá empieza, claro, poder entender a qué nos referimos, qué es la unción para todos aquellos que estamos en el Hijo, ¿no es cierto? Que estamos en Cristo. Así que queríamos repasar algunos pasajes bíblicos. El primer pasaje que podemos ver es 2 Corintios 1, del versículo 20 y 22, enseña que la unción es algo que procede solamente de Dios. Esto es algo fundamental. Primer punto, la unción procede solamente, exclusivamente de Dios. Verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él un sí y en Él un amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía, el aval del Espíritu en nuestros corazones. Ustedes fíjense, hay 4 palabras claves en este pasaje. Una es confirma, la otra es ungió, la otra es selló y dio. Todos aquellos que han sido confirmados en Cristo son ungidos, son sellados por Dios y reciben el Espíritu Santo en sus corazones.
tal cual como expresa este pasaje. Entonces, Dios es la fuente de la unción. Dios es el que unge. Amén. El otro punto, y ahí vos me vas a acompañar, porque te quiero escuchar, es cómo lo hizo Dios. Cómo nos ungió. Y cómo opera la unción en nosotros. De qué manera nosotros nos convertimos en personas ungidas. ¿No? Entonces, claro, leemos Efesios 1:4, que lo hemos leído tanto en este tiempo y que nos hemos maravillado de esto, y dice, según nos escogió, ¿dónde? En Él, es lo mismo que dice el pasaje anterior, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí entendemos. Dios lo resuelve colocándonos, ¿en dónde? En su Hijo. En su Hijo, que es, ¿quién? El ungido. Ungido. Así es, y es tan importante observar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, Juan en su primera carta dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que nosotros tenemos entendimiento no por causa de que llegamos a mejores conclusiones que otros o arribamos, digamos, a un entendimiento antes que otros, sino que fuimos colocados en la mente de Cristo que trae toda revelación y entendimiento. Exacto. Uno de los puntos importantes que hay que entender que en el Nuevo Pacto no está la figura del intérprete. Uno lo puede buscar en todas las cartas apostólicas, pero no existe. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no está fuera nuestro. Entonces, no es un Dios que nos está hablando y nosotros con nuestra mente estamos tratando de entenderlo. ¿Por qué hay diferentes interpretaciones de las verdades del Evangelio? Bueno, básicamente porque no estamos operando en la única mente que puede revelarnos la única verdad, que es Cristo mismo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros fuimos incluidos en Él, dice Pablo que nos fue concedida una naturaleza que tiene una mente, pero no es nuestra mente, es la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay intérpretes, el que habla es el autor. Y nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo. De tal manera que Pablo nos puede decir, hablen todos una misma cosa, tengan todos un mismo parecer. Incluso habla de un mismo sentir. Es algo realmente llamativo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios escribe su ley en nuestros corazones, produce un sentir, ¿verdad? Tienen todos una misma mente, el que habla es el autor. O sea que cuando Dios habla y la iglesia escucha esa verdad, observa esa verdad, todos entienden una misma cosa. Si hay diversas interpretaciones es porque hay una mistura, una mezcla entre la mente natural y la mente de Cristo, ¿verdad? Pero el Señor dice, ustedes caminan hacia ese entendimiento que produce un conocimiento que nos transforma a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Así que en los procesos de Dios, nosotros también vamos entendiendo que Dios no escoge arbitrariamente a individuos, porque Dios no hace su obra en individuos, sino que la obra la hace en su propio Hijo, ¿verdad? Entonces esto explica una verdad bien importante y nos conduce a Romanos capítulo 3, que dice una verdad muy fuerte. Dice que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No es justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. No hay
ni siquiera uno. Todos éramos enemigos de Dios por naturaleza. Y ese es el punto. ¿Cómo nos conduce Dios entonces a su Hijo, al ungido? Y entonces, cuando dice, no hay nadie, ni siquiera uno, entre todos los hombres que Dios pueda escoger, nos revela que sí hay uno. Hay uno solo. Hay uno solo que despierta en Dios una completa satisfacción. Hay uno que es perfecto en todo. Hay uno que cumple la voluntad de Dios en todo. Es en el único el que la voluntad del Padre pudo prosperar. Es el único en el que Dios lo ve precioso, hermoso, bello, que le complace por completo. Ese es su Hijo. ¿Cómo lo resuelve Dios? Colocándonos en Él. Así que ahí aparece, por supuesto, este pasaje que leímos recién de Efesios 1:4, cuando dice que Él nos escogió en Él. ¿En dónde? En el escogido, ¿no? Pero sigue diciendo antes de la fundación del mundo, y ahí viene el punto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que la manera en que la gracia opera en el santo, en Cristo, es modelándonos a la imagen del santo. Es este proceso de santificación que lo produce un poder que opera en nosotros. Es el mismo poder diseñador de todas las cosas. Es el mismo poder con que fueron creados el universo. Y es el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ese poder que opera en nosotros, la palabra le dice unción. Y dice esto: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia, con la cual, y ahí viene el punto, nos hizo aceptos ¿en quién? En Cristo, en el amado. En el amado. Y ahí viene el punto. O sea, ese poder de Dios que opera en nosotros, que nos modela la imagen de su Hijo, muestra lo único que el Padre reconoce, acepta, le complace, le satisface, que es su Hijo. Todo lo que está en su Hijo, Dios lo acepta, lo ama, le satisface, le glorifica. Por lo tanto, Dios acepta todo lo que está en su Hijo. Todos los que estamos en Él somos aceptados por el Padre, en el amado, en su Hijo. ¿Verdad? Otro pasaje que tal vez lo tenés por ahí es Isaías 42:1, que dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. 1 Pedro 2:4 dice: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Lucas 9:35 dice: y una voz salió de la nube que decía: este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Claro, es pura gracia de Dios. El escogido de Dios. Es la manera en que Dios resolvió nuestro estado de muerte. Es colocándonos en su Hijo, ¿no?
Y ese espíritu que habita en nosotros es ese poder. Es esa expresión de Pablo que dice, miren, yo lo que soy, todo lo que soy, no hay nada que tenga que ver con un mérito propio en absoluto. Lo que soy es por gracia de Dios. Todo lo que soy es pura gracia de Dios. Él es quien produce en mí lo que deseo, lo que quiero y lo que hago. Todo lo hace Dios, lo produce Él. Amén. ¿Cuánto nos ha costado, ¿no? Tener este entendimiento, dejar que este entendimiento absorba, digamos, nuestras ideas y conclusiones. Al entender que Dios no nos dio una vida, Él no resucitó a Cristo y dijo, bueno, ya que estoy, lo resucito a Fabi, lo resucito a Juan, y nos dio una vida y ahora con esa vida nosotros tenemos que hacer algo que agrade a Dios, sino que Él nos dio a su Hijo, que nos ha hecho en todo, digamos, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra redención absoluta, nuestra glorificación. Es tan importante, ¿no? Entender cuando decimos que Dios nos colocó un posicionamiento, para después entender todo lo que se desprende de ahí es a partir, ¿no es cierto?, de una obra genuina en nosotros, un poder que no está fundamentado en nuestras ideas, sino en un poder. No fuimos trasladados por una filosofía. Exactamente. No fuimos trasladados, digamos, del reino de las tinieblas al reino de la luz. No es para eruditos ni para entendidos, no es por talento, no es por capacidad, es por un poder que opera en todos aquellos hombres y mujeres que van a Cristo en fe y arrepentimiento, ¿verdad? Exacto, un nombre muy precioso, un regalo para el señor John Bunyan. Él escribió acerca de este proceso de asimilación de la verdad, que nuestro espíritu despierta a la obra redentora, a una profundidad, a la obra de Cristo. Y él escribió, dice, él tenía un evangelio, un entendimiento del evangelio, un Dios que le había perdonado los pecados y parecía que todo se resumía que ahora lo iba a llevar al cielo, ¿no? Pero él entendió esta obra y él escribió, dice, ahora Cristo era mi todo. Toda mi sabiduría, toda mi justicia, toda mi santificación y toda mi redención. Además, el Señor, Él dice, me introdujo al misterio de esta unión con el Hijo de Dios. Que yo estaba unido a Él, que yo era carne de su carne y hueso de su hueso, y ahora podía entender lo que dice Efesios 5:30. Era una preciosa palabra para mí. Por esto mi fe en Él, así como mi justicia, me fueron confirmadas, ¿no? Ahí está la expresión, confirmadas. Pues si Él y yo éramos uno, entonces su justicia era mía, ¿no? Sus méritos eran míos. Su victoria era mía. Ahora me podía ver en el cielo y a la vez en la tierra. En el cielo por mi Cristo, por mi cabeza, por mi justicia, por mi vida Él, aunque todavía estaba en la tierra por mi cuerpo y mi alma, ¿no? Qué tremendo que a medida que ese poder opera en nosotros, uno puede ir descubriendo o siendo notificado por el poder del Espíritu de aquello que fue concedido en la eternidad, que es absoluto. Este descubrimiento es algo que ocurrió en la eternidad y que es imposible de modificar. Y no podía operar en mí esa verdad porque yo no le conocía. Pero ahora el Espíritu me permite conocerle. Y cuando yo le conozco, necesito ser modelado
a esa verdad, expresar esa verdad, lo eterno a lo temporal. Esto es algo que necesitamos de alguna manera saberlo, porque cuando uno piensa en la forma en que se expresaban los apóstoles, en las escrituras o en las cartas apostólicas, uno diría, pero ¿por qué no hablan más simple? ¿Verdad? O sea, pero uno agarra el libro de Hebreos y dice, pero qué difícil todo esto, pero ¿por qué no lo hacían pensando que nosotros capaz que somos gente más simple? No. Dios no le habla a la mente natural. La mente natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu. El Espíritu le habla a nuestro espíritu y dice que cuando nosotros nos unimos a Cristo, somos uno con Él, uno con Él. Y se nos concede una mente, que no es nuestra mente, es la mente de Cristo. Y el Espíritu le habla al Espíritu y da testimonio. Y cuando se me revela en el Espíritu, y no importa qué edad tengas, qué nacionalidad tengas, de dónde vengas, cuál fue tu pasado, cuál es tu historia de vida, no. Es sobrenatural. Opera en otro terreno. La iglesia es espiritual, Dios es espiritual y opera en la mente de su Hijo, que es en el Espíritu. Cuando esa verdad absoluta nos es revelada, nuestra alma, que es la que se relaciona con el Espíritu y con lo terrenal, trae lo absoluto a lo temporal. ¿Verdad? Entonces, nuestra alma, que es la que expresa lo que la gobierna, o sea, si la gobierna el Espíritu de Dios, expresa a Cristo, y si la gobierna la carne, si la gobierna Adán, expresa carne, ¿verdad? Entonces, es nuestra alma donde está la voluntad, las emociones, todas nuestras decisiones operan en ese ámbito. Es la que dice no a la carne, sí al Espíritu, hago morir las obras de la carne por el Espíritu para que Cristo sea manifestado a lo temporal, lo eterno a lo temporal. ¿Verdad? Entonces, claro, uno ve todas estas verdades y dice, no, pero yo amo a Dios, o sea, pero no me pasa todo eso. Eso es tan ideal, es tan maravilloso, pero esa es una realidad que está en la eternidad de Dios, que es un hecho consumado y es nuestra realidad en el Espíritu. Los procesos de Dios nos llevan a traer esa realidad a lo temporal. Se nos tiene que revelar lo concedido. Dios nos tiene que revelar la vida y la salud que nos fueron concedidas en su Hijo y traerlo a todas las circunstancias de la vida en el cronos del hombre, ¿no es cierto?, en lo terrenal y en lo temporal. Por eso entramos en los procesos de Dios, para que Dios produzca a través del Espíritu un entendimiento y seamos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento, modelados a la imagen de su Hijo, y en nuestro proceso de Dios de negación de uno mismo, de muerte de uno mismo, tomando la cruz cada día, nuestra alma se haciendo modelada a la imagen de Cristo, porque lo que el mundo ve son almas, hermanos. Nosotros comunicamos a Cristo, al mundo, a través de nuestra alma, gobernada por el Espíritu, ¿verdad? Así que cuando uno habla de esto, está hablando, como decía Pablo, de linaje escogido, de herencia escogida, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Bueno, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Este es el propósito. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y viene un punto más. Y vamos a ver cómo cerramos esto.
porque es tan grande, tan amplio y tan maravilloso, es este. Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mirá lo que dice el próximo versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la función de la unción? Revelarnos al Hijo. Revelarnos la verdad. Y conoceréis la verdad. Así que en 1 Juan, en el capítulo 2, Juan lo que está explicando en estos versos es un contraste entre los cristianos falsos y los genuinos, ¿no? Y entonces lo que hace es explicar qué es lo que uno tiene que ver, cuál es la característica esencial de un hijo de Dios. ¿Y cuál es? La unción. Entonces él dice esto, 1 Juan 2, 20 y 21. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Por qué? Porque tenéis la unción del Santo, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si hay unción, hay verdad, no hay nada que pueda proceder de ahí que no sea verdad. Verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque ahora hay un maestro que nos enseña y es el Espíritu Santo que nos revela al Hijo. Es ese poder que opera en nosotros desde la primera semilla de mostaza. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. O sea que la unción tiene una relación intrínseca con el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la verdad. La verdad. Entonces, claro, esa verdad no va a entrar en un terreno de debate. ¿Se recuerdan que el verso 27 estaba diciendo, su unción nos enseña acerca de todas las cosas? Y acá, ¿qué está diciendo? Como la unción misma os enseña todas las cosas y vosotros tenéis la unción del Santo, ¿verdad? Y mira cómo sigue acá. ¿Cuáles son entonces todas las cosas que nos son dadas a conocer o enseñadas por el Espíritu? Bueno, todas las cosas acerca del todo, que es Cristo. O sea, todo lo referente a Cristo es revelado por ese poder que opera en nosotros, por esa unción, ¿verdad? Así que no va a depender nunca de un maestro terrenal, nunca de un discipulador. Eso va a depender siempre del Espíritu que nos fue concedido en su Hijo. La revelación de la persona de Cristo no depende específicamente de nuestro estudio, o de ir a una universidad, o de ir a un instituto teológico, sino del poder que opera en nosotros para revelarnos al Hijo, ¿verdad? Así que el Evangelio y la salvación y todo lo que concierne a Jesucristo no son reveladas. Y dice esto, ¿se acuerdan? Capítulo 36 de Ezequiel,
¿Se acuerdan lo que decía? Versos 26 y 27. Les voy a dar un corazón nuevo y lo que voy a poner en ustedes, ¿saben qué es? Un espíritu nuevo dentro de vosotros. Verso 27 dice, pondré dentro de vosotros no un espíritu, mi espíritu. Mi espíritu. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos. Produce el deseo. Y que guardes mis preceptos y lo pongas por obra. También produce el hacer. Esta es la obra de la unción en nosotros. Esto es lo que Dios está haciendo. Es este punto que tenemos que entender del nuevo pacto, que no depende de nuestro esfuerzo, capacidad o talento, sino del poder que opera en nosotros. Todo lo hace Dios. Por eso es importante que el abordaje sobre esta verdad no es nuestro esfuerzo, no es nuestro talento, no es nuestra capacidad, no es cuánto hayamos estudiado. Depende del Espíritu que nos gobierna. ¿Cuánto le dejamos gobernar? O sea que depende de nuestra rendición. Cada día de rendirnos a sus pies y que la obra de la cruz cumpla su propósito, matar a Fabián para que Cristo sea manifestado en vida, que opere el espíritu de resurrección en nuestra vida, ¿verdad? Así que Juan 14, 26, anotá, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Me seguís? Sí, sí. 2.27 decía, su unción nos enseña acerca de todas las cosas. Ahora Él dice, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo es el poder, es la unción. Es el poder que opera, es Dios mismo operando en nosotros. ¿Verdad? Y esto explica algo. Esto no está específicamente dado a personas en especial, sino que esto le fue concedido a todos los hombres y mujeres que están en el Hijo, porque han ido a Él entregados en fe y arrepentimiento. Opera en todos sus hijos. Y no hay una manera de medir la unción. La unción se tiene o no se tiene. Y va a depender pura y exclusivamente si estás o no estás en el Hijo. Si sos o no sos una nueva criatura en Él. De eso va a depender. Entonces, no hay algo así como que una circunstancia, un hecho o una persona terrenal pueda transferirte un determinado poder o una determinada unción. La unción está en el Santo. Está en Cristo. Él es el ungido y todos los que están en Él, como dice Juan, tenemos la unción del Santo. Amén. Cristo es el cumplimiento, definitivamente. Hebreos trae lo que decía Jeremías, ¿no? Lo trae de vuelta. Y dicen, en aquel día, nadie va a tener que explicarle a su hermano cómo es Dios. Exacto. Por supuesto, en la iglesia tenemos colaboradores, hay pastores, hay maestros, hay profetas, pero todos están colaborando para dar a conocer al único, a Cristo, a lo concedido. De eso se trata. Por eso arrancamos diciendo, ¿no?, que todas las promesas en Cristo son un sí y un amén. Todo Exacto. ocurre en ese ámbito, en donde está la luz necesaria para que yo pueda ver el tesoro tal cual es cada día, ¿no? Exactamente. Y todo lo que ocurre en el Hijo, por el poder de su Espíritu, refiere a Él. Exacto. Refiere a darnos a conocer al Hijo. Por eso cuando hablamos y decimos, bueno, Dios hablaba a nuestros padres en otro tiempo y de muchas maneras por los profetas. Pero ahora nos habla por el Hijo. Los profetas iban revelando lo que Dios iba comunicando, pero no podían comunicar el todo de Dios porque el todo de Dios estaba en su Hijo. Entonces iban revelando profecías, pero vino el Hijo, en donde están todas las profecías, y es el espíritu de la profecía. Por lo tanto,
lo que opera en nosotros es el espíritu de la profecía, que lo que hace es revelarnos al Hijo. Todo nos conduce a Él. ¿No es cierto que cuando nosotros vamos a este pasaje que vos nombraste recién de 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Y ahí viene algo que tanto venimos hablando durante este tiempo. Nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Dice este pasaje, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos claramente lo que Dios nos ha concedido. Y podamos expresar eso que nos fue concedido, que es el Hijo, y en Él todas las cosas, ¿verdad? Así que la unción es un poder que me conduce al conocimiento de la verdad, que es Cristo mismo, ¿no es cierto?, dado al Hijo de Dios por su propio Espíritu, por su propio poder. Para poder entender esto me pareció que era algo bien importante, porque, bueno, son tiempos en los que nosotros tenemos que poder ir definiendo conceptos concretamente sustentados en la palabra de Dios, porque toda experiencia es juzgado por la palabra, porque Dios se revela a través de su palabra, porque la palabra fue cerrada de tal manera por Dios que dijo, aquel que cambie una letra, un punto, una coma, esto, todas estas maldiciones, desgracias caerán sobre él. Entonces, entendemos que el fundamento fue puesto y que no puede ser cambiado, y ese fundamento es Cristo, es la roca donde todo el edificio en forma divina se va construyendo, y esa piedra, la piedra divina, ¿no?, es la que va a cerrar el edificio, la piedra angular que es Cristo mismo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos poder entender que lo concedido no se estudia, sino que es revelado por el Espíritu que habita en nosotros, en los que estamos en Cristo, ¿no es cierto? Así que esto hermanos, si se nos revelara como Dios espera, cambia todo discipulado. Amén. La expresión del amor supremo expresado en la persona de Dios, en nosotros, no solamente está diciendo que Cristo es supremo, que no hay nada arriba de Él, que Él es suficiente, o sea que no hay que agregarle nada, que cada uno de nosotros no necesita otra cosa más que Cristo, pero alguien puede decir, bueno, pero yo necesito el amor de los hermanos. No, pero que Cristo sea suficiente no dice que los hermanos no deban amar, sino que al contrario, lo confirma. O sea, el que no ama a su hermano no conoce a Dios, pero está diciendo, nada es necesario, solamente una sola cosa. Cristo, que es el todo y en todos. Cristo es suficiente. Suficiente. Y todo lo que se expresa en el Hijo, para poder entender si la sustancia de Él está operando en nosotros, se expresa en el amor supremo, en el fruto de ese Espíritu. Entonces, sí sabemos que si hay fruto, este poder, esta unción, está operando en nosotros. Cuando uno vea a un hermano que cada vez es más parecido a Cristo, cada vez expresa más el carácter de Dios, es porque la unción está obrando, permanece en él y da fruto. Visiblemente. Así que nosotros predicamos a Cristo, dice Pablo, y a este crucificado. Para algunos sigue siendo tropiezo. Y para otros un mensaje demasiado sencillo y es locura, ¿no? Pero para nosotros, para los escogidos, poder de Dios. Amén. Bueno, por supuesto que podríamos hablar de esto una semana, pero
El tiempo es corto, la batería de las cámaras se van agotando, las memorias también. Y bueno, hoy tenemos así brevemente un tiempo para compartir la cena del Señor, así que les pido que cada uno tenga a mano el pan y la copa. Así que si te parece bien, Juli, puedes orar por el pan. Amén. Señor, es una alegría enorme en este momento participar de un mismo espíritu junto con nuestros hermanos, Señor. La verdad es que tu justicia se desarrolló, Señor, de manera que buscó un sustituto adecuado, voluntario, inocente, y descargaste todas tus exigencias y lo sometiste a padecimiento, tanto así como la intensidad de nuestros pecados merecía, Señor. Y lo golpeaste hasta aplastarlo, Señor. Sí, Señor. La noche que vos fuiste entregado, tomaste pan, lo partiste y nos dijiste, este es mi cuerpo. Hagan lo mismo ustedes. Sí. Partan su vida, lávense los pies. Y eso es lo que hacemos, Señor, como familia, como cuerpo. Anunciamos, Señor, la muerte de Cristo hasta que vos regreses. En el nombre de Jesús bendecimos este pan, Señor, en tu nombre. Amén. Amén, Señor. Estaba confundido respecto de la copa o estaba orando por el vino o el pan, pero empecé... Arrancaste bien. Bien. Bien, gracias, Señor. Gracias. Gracias, infinitas gracias. Tomamos la copa y oramos, Señor, este sacrificio que vive y permanece en nosotros porque por gracia eterna fuimos crucificados juntamente con Él. Por encima del cronos del hombre en la eternidad es un hecho que va a vivir con nosotros por toda la eternidad. Este espíritu de vida, este espíritu de resurrección que opera en nosotros porque un día tu Hijo escogió nuestro lugar en la muerte y padeció la cruz, pero venció a la muerte enfrentándola en su propio terreno y nos trajo la vida en abundancia, la vida eterna, y nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz, Señor. Y hoy lo celebramos y sabemos que somos parte de esta redención, Señor, hasta que el Señor nos venga a buscar. Amén, Señor. Y hacemos esto cada día, Señor, recordándote quiénes somos, de dónde venimos, de dónde fuimos rescatados, comprometidos a vivir de esta manera, expresando este gobierno divino para que tu poder opere, Señor, trayendo cada día la gloria postrera, Señor, que va a ser muy grande, mayor que la primera, y toda la tierra va a ser llena del conocimiento de tu gloria, Señor. Esperamos cada día, Señor, cada día esta manifestación gloriosa, la disfrutamos, nos gozamos, Señor, comprometidos a partir nuestro cuerpo para que tu cuerpo no sea partido nunca más, tu iglesia sea una para que el mundo crea hasta que nos vengas a buscar. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, gente, esperamos que pronto nos volvamos a ver. Por el momento la iglesia sigue en marcha y estamos realmente felices de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Lo celebramos y la verdad, hay análisis que pasan en nuestra intimidad con Dios, pero hay veces que me parece entender que hay veces a la velocidad de los procesos de Dios en determinadas épocas de nuestra vida, en este tiempo parece que hubiésemos caminado 180 años, ¿no? Entonces es maravilloso todo lo que estamos viviendo, pero es apenas 1 milímetro, hermano. Necesitamos mucho más, necesitamos avanzar, es apenas el comienzo. Así que estamos muy felices por todo lo que ocurre y por todo lo que va a ocurrir en el Hijo, en Dios. Así que les mandamos un abrazo gigante y nos volvemos a encontrar el próximo domingo.